El aire en el mercado de esclavos de Caret olía a polvo, sudor y desesperanza. Las voces de los comerciantes rebotaban entre los muros de piedra vieja mientras los espectadores se agolpaban en las gradas, expectantes como carroñeros alrededor de una presa moribunda. Las luces brillantes colgaban sobre una plataforma metálica donde los cuerpos eran exhibidos como objetos defectuosos, sin dignidad ni alma. Todo en ese lugar estaba hecho para humillar, para reducir al ser a simple mercancía. Una figura menuda, cubierta de harapos, fue arrastrada hasta el centro. La mujer tenía la piel pálida, sucia y cubierta de moretones. Su cabello, largo y enmarañado, le cubría parcialmente el rostro. Cuando tropezó y cayó de rodillas, los murmullos se convirtieron en risas. Un tentáculo levantó su rostro con brusquedad para que todos la vieran. Su mejilla sangraba. El subastador no esperó a que dejara de temblar. Esta cosa aquí no vale ni medio crédito en condiciones normales, pero hoy estamos de oferta, amigos, dijo con una voz chillona, amplificada por el comunicador que llevaba al cuello. Mitad de precio por la manca. Sí, señores, como lo oyen. Una pierna menos, pero al menos todavía respira. El público estalló en carcajadas. Algunos arrojaron restos de comida, otros simplemente la ignoraron como si fuera un bulto sin historia. Ella bajó la mirada. Lo había aprendido desde niña, mirar a los ojos solo atraía más dolor. El subastador paseó frente a ella, burlándose. ¿Quién quiere llevársela? No va a correr si se escapa, eso se los aseguro. Puede limpiar, servir comida o entretener, si no les importa un poco de desequilibrio físico. La chica ni siquiera reaccionaba ya. Había perdido la fuerza para odiar, la esperanza para llorar. Estaba rota por dentro. Cada latido de su corazón era una súplica por silencio. Y entonces, una voz tranquila rompió el bullicio. Yo la compro. El silencio cayó de golpe. La multitud se giró. Un hombre de piel tostada, cabello oscuro y mirada severa se acercaba con paso firme. Vestía un abrigo de piloto desgastado y cargaba una mochila al hombro. No parecía un noble ni un comprador habitual. Su nombre era Elías. Nadie en ese mercado lo conocía, pero él parecía no necesitar presentación. ¿Disculpa?, preguntó el subastador, parpadeando. ¿Hablaste en serio? Elías sacó un pequeño dispositivo de pago y lo activó. El escáner proyectó una cantidad exacta. Ni más ni menos. Mitad de precio, ¿cierto? El subastador tragó saliva. Observó el número. Era correcto. Dudó por un segundo. «Estás loco», murmuró uno de los presentes. «Va a tirar su dinero a la basura», dijo otro. «Esa cosa no sirve ni de alfombra». Pero Elías no se inmutó. Se acercó a la plataforma, ignorando los comentarios. La chica levantó la vista por primera vez. Sus ojos eran de un gris intenso, como acero quemado, y aunque su cuerpo estaba agotado, en su mirada aún quedaba una chispa. Él la notó. Sin decir una palabra, se quitó el abrigo y lo extendió hacia ella. Al principio no lo entendió. Luego, con manos temblorosas, lo tomó y se cubrió. «Mi nombre es Elías», le dijo en voz baja, sin importarle que los demás observaran. «No tienes que hablar si no quieres. Solo ven conmigo». La chica lo miró con recelo, como si esperara un truco escondido, una nueva forma de castigo disfrazada de amabilidad. Pero no había amenaza en sus gestos, solo una calma inexplicable. Sus labios se movieron apenas, pero no emitieron sonido. Se incorporó con dificultad y, por sí sola, bajó de la plataforma. Cojeaba con esfuerzo. Su pierna izquierda terminaba en una rústica prótesis de metal oxidado, tan precaria que cada paso parecía una lucha contra la caída. Pero no pidió ayuda. No gritó. No se detuvo. Elías caminó a su lado sin tocarla. A su paso, las risas se apagaban. Nadie entendía por qué alguien se llevaría algo tan roto, tan desechado. Algunos murmuraban que quizás era un enfermo, otros simplemente pensaban que no duraría ni una noche con ella. Pero ella, por dentro, notó algo que la desconcertó. No era que él la tratara como si valiera algo. Era que la trataba como si nunca hubiera dudado de que lo valiera todo. Cuando salieron del mercado, el aire libre golpeó su rostro como una bofetada. Pero esta vez, no era dolor lo que sentía. Era otra cosa. Ligera. Extraña. Casi absurda. Esperanza. Y aunque todavía no lo sabía, ese día no había sido comprada. Había sido salvada. Elías no vivía en una ciudad, ni en una colonia llena de ruido.
Su refugio estaba ubicado en las ruinas de una vieja estación de carga olvidada por la guerra, en los márgenes de la región muerta de Borelia. Rodeado de metal oxidado, herramientas abandonadas y estructuras a medio derrumbar, el lugar era frío pero limpio, áspero pero seguro. Había espacio para moverse, una pequeña fuente de energía solar, un generador que funcionaba a medias, y sobre todo, silencio. Él la condujo hasta una habitación con una cama sencilla, una manta limpia y una lámpara encendida. No dijo nada más. Solo le dejó la puerta abierta y se retiró al otro extremo de la estación, donde dormía él, sobre un banco metálico cubierto por una lona. Ella se quedó de pie en la entrada, con el abrigo todavía sobre los hombros. Sus dedos se aferraban a la tela como si soltarlo fuera a despertarla de una ilusión. Pasaron los días. Al principio, ella no hablaba. Observaba. Comía con lentitud, como quien no sabe si volverá a hacerlo. Dormía a ratos, interrumpida por sobresaltos, pesadillas, o simplemente el miedo de confiar en lo desconocido. Elías no la forzaba. A veces la observaba de reojo mientras soldaba alguna placa, limpiaba los circuitos de una vieja nave o cocinaba algo simple sobre una estufa manual. Su presencia era firme pero distante. Nunca le preguntó nada. Solo le dejaba espacio. Una tarde, ella se acercó tambaleante al banco donde él estaba reparando una prótesis. ¿Para qué es eso?, preguntó, apenas audible. Él levantó la vista. Tenía las manos cubiertas de grasa y chispas en el cabello. Para ti, dijo sin más. Ella retrocedió instintivamente, confundida. ¿Por qué haces esto? Porque necesitas caminar sin que te duela. Porque mereces más que arrastrarte. Ella lo miró fijamente. Estaba acostumbrada a recibir miradas llenas de lástima, deseo o superioridad. Pero en la suya no había ninguna de esas cosas. Solo una serena determinación. Esa noche, cuando regresó a su habitación, encontró la prótesis sobre la cama. Era rudimentaria, hecha de piezas recicladas, pero era firme, ajustada y curiosamente, hermosa. No decorativa, sino hecha con respeto. Ella la tocó como si fuera algo sagrado. Al día siguiente, Elías le enseñó cómo usarla. No con palabras, sino con actos. La ayudó a calzarla, a apoyarse. Cada vez que ella caía, él no la levantaba. Se quedaba cerca, sí, pero esperaba a que lo hiciera sola. ¿Por qué no me ayudas?, le dijo una vez, molesta, con las palmas raspadas. Porque nadie me ayudó a mí cuando me caí, respondió él sin levantar la mirada. Ella no insistió. Se limpió la sangre del labio y se puso de pie otra vez. Las semanas pasaron. A veces conversaban. Frases sueltas. Preguntas cortas. Pero algo crecía entre los silencios. Una complicidad lenta, forjada en la rutina compartida. El calor del generador en las madrugadas, el sabor del pan duro acompañado con sopa, el ruido de la lluvia golpeando el metal del techo. Una noche, mientras él revisaba las placas de energía, ella se sentó cerca, observándolo. Me llamo Alma, dijo de pronto. Elías la miró de reojo. Lo sé, respondió sin sorpresa. ¿Quién te lo dijo?, preguntó. Tus ojos. Desde el primer día. No podías tener otro nombre. Ella bajó la vista. Sentía un temblor en el pecho que no tenía nada que ver con frío. ¿Y tú? ¿Quién eres? Solo un mecánico, dijo él. Uno que ya no cree en muchas cosas, pero aún puede reconocer cuando algo no debe terminar destruido. Ella se rió, con una risa pequeña, cortada por la emoción. No soy algo, murmuró. Él dejó de trabajar, la miró fijamente y respondió. Tienes razón. No lo eres. Durante un largo rato no dijeron nada más. Solo se escuchaba el zumbido de los cables cargándose con electricidad. Esa noche, Alma no volvió a su habitación. Caminó con dificultad hasta el banco donde él dormía y se sentó a su lado. ¿Puedo quedarme aquí?, preguntó, sin explicaciones. Él no respondió. Solo se hizo a un lado, dejando espacio. Se acomodó junto a él, con la cabeza sobre su hombro. El corazón le latía rápido, como si acabara de correr kilómetros. No sabía qué sentía exactamente. Era mezcla de alivio, miedo y algo que llevaba tanto tiempo enterrado que casi había olvidado que existía. Confianza. Por primera vez en su vida, Alma cerró los ojos junto a un hombre sin esperar el golpe, la cadena o el grito. Y durmió. Profundo. En paz. Como si perteneciera a ese rincón del mundo, a ese banco de metal, y a ese extraño humano que la miraba como si fuera la única cosa completa en toda la galaxia. Las mañanas en la estación eran frías,
pero Alma ya no temblaba al despertar. Su cuerpo seguía lleno de cicatrices, su prótesis aún no era perfecta, pero su espíritu empezaba a curarse de formas que ni siquiera entendía del todo. Elías había comenzado a entrenarla sin decírselo. Cada herramienta que le pedía alcanzar, cada cable que le enseñaba a soldar, cada pieza que le entregaba con una leve sonrisa, era parte de algo más grande. Le estaba devolviendo control, dominio, independencia. Le enseñaba a ser dueña de sus manos, de su cuerpo, de sus decisiones. Y ella lo aceptaba todo. No porque se sintiera obligada, sino porque quería hacerlo. Una mañana, mientras limpiaban juntos los filtros de aire, ella se apoyó en la pared y le preguntó, ¿siempre viviste así? Él no la miró. Se limitó a seguir girando la llave inglesa. No. Antes era parte de algo. Una nave. Un escuadrón. ¿Y qué pasó? Me di cuenta de que no estaba salvando a nadie. Solo obedecía órdenes. Ella bajó la vista. Luego dijo, en voz muy baja. Yo solía cantar. Cuando era niña. Antes de que me vendieran. Pensaba que si cantaba bien, nadie me haría daño. ¿Funcionó? Por un tiempo. Hasta que me quedé sin voz. Hubo un silencio largo. Elías dejó la herramienta a un lado. ¿Sabes qué creo? Dijo al fin. Ella lo miró sin responder. Creo que todavía cantas. Cada vez que te levantas sola. Cada vez que no te dejas caer. Alma apretó los labios, luchando con algo que quemaba en su pecho. No supo si era tristeza o gratitud. Tal vez ambas. Desde ese día, comenzó a empujar sus propios límites. Caminaba más rápido. Ajustaba su prótesis por sí sola. Pedía tareas nuevas. Cargaba cajas, reparaba cables, incluso se subía a las torres para revisar las antenas con el miedo aún apretándole el estómago, pero con los dientes apretados y las manos firmes. Cada vez que volvía con los dedos sucios y la frente sudada, él la miraba desde la distancia, con los ojos entrecerrados, como si midiera su evolución sin necesidad de hablar. Y cada vez, ella se sentía un poco más viva. Una noche, después de una tormenta eléctrica que casi revienta los paneles solares, Alma se quedó sentada en el techo de la estación. Las nubes aún brillaban por los relámpagos lejanos. La piel le ardía por el esfuerzo, pero no le importaba. Sentía el corazón latiendo con fuerza, como si empujara su historia hacia adelante con cada pulso. Elías subió con 2 vasos de infusión caliente. Le ofreció uno sin decir nada. Se sentó junto a ella. ¿Estás bien?, preguntó él, con voz ronca por el viento. Estoy cansada, dijo ella. Pero de ese cansancio bueno. El que me hace sentir que estoy viva. Él asintió. Luego bebió un sorbo y la miró de reojo. ¿Hoy hiciste algo que no todos pueden? ¿Sobrevivir a un rayo? No. Escuchar tu propio valor. Ella sonrió, pero esa sonrisa tenía lágrimas en los bordes. ¿De verdad piensas que valgo algo? Él no respondió de inmediato. Se quedó mirándola con una intensidad tan cálida que le quemó la piel. Alma, dijo con voz firme, vales más de lo que jamás te han dicho. Y no porque yo lo vea, sino porque tú estás empezando a verlo. Ella bajó la cabeza. Las palabras la golpearon como un abrazo. Como una espada que no hiere, sino que libera. Entonces se acercó a él, con la respiración agitada. ¿Y tú? ¿Sabes lo que vales? Él la miró, sin parpadear. Solo cuando te veo. Ese silencio posterior no fue incómodo. Fue sagrado. Algo entre ellos se encendió sin necesidad de contacto, sin necesidad de besos ni promesas. Y aunque esa noche cada uno durmió en su espacio, en camas separadas, ambos supieron que algo había cambiado. Que ya no estaban solos. Que el valor de uno estaba creciendo gracias al otro. Y que nadie, ni siquiera el universo entero, podría volver a poner precio sobre su piel o sobre su alma. Porque lo que tenían, lo que eran, ya no podía comprarse. Solo protegerse. Y ahora, incluso luchar por ello. La estación comenzó a emitir ruidos extraños en la madrugada. Un zumbido tenue, intermitente, que no pertenecía a ningún sistema interno. Elías lo detectó antes de que se hiciera evidente. Se levantó en silencio, revisó los paneles y confirmó lo que temía. Una nave de largo alcance había entrado en el espacio muerto de Borelia. No era una coincidencia. No era un visitante accidental. Era una cacería. Alma dormía en su habitación, envuelta en una manta que olía a aceite, metal y hogar. No supo cuánto tiempo pasó hasta que los sensores interiores comenzaron a parpadear. Cuando abrió los ojos,
Encontró a Elías junto a su cama, hablándole en voz baja, pero firme. Tienes que vestirte. No hay tiempo. Ella se incorporó de golpe, el corazón golpeando con fuerza. No necesitaba preguntas. Había visto esa mirada en los ojos de otros hombres antes. Pero en Elías, no era miedo. Era alerta pura. ¿Quién viene? Gente que no sabe perder una propiedad. Y ahora saben que estás viva. La palabra propiedad la golpeó con una furia helada. No porque Elías se refiriera a ella así, sino porque era cierto. En algún registro su nombre seguía siendo un número, y ese número acababa de ser reactivado por alguien con poder y resentimiento. No vamos a correr, dijo Alma, de pie ya, con la prótesis ajustada y el rostro endurecido. No esta vez, respondió él. Pero tampoco vamos a esperarlos con los brazos cruzados. Ambos sabían que la estación no estaba diseñada para resistir un asalto. No tenía torretas ni escudos de energía. Solo chatarra, herramientas e ingenio. Y en ese instante, lo único más fuerte que su miedo era la voluntad de defender lo poco que habían construido. Trabajaron durante horas. Crearon trampas con cables viejos y generadores sobrecargados. Prepararon rutas de escape entre las estructuras oxidadas. Taparon las puertas principales y dejaron solo una entrada. Si venían a buscarlos, tendrían que pasar por allí. Mientras Alma cargaba cajas hacia los puntos de defensa, sintió algo extraño en el pecho. No era solo miedo. Era una especie de fuego que no había sentido nunca. Una parte de ella quería que llegaran. No por venganza, sino por justicia. Elías la encontró en el pasillo, sentada sobre una caja con las manos temblando. No tienes que hacerlo, le dijo, sin juzgarla. Ella levantó la mirada, los ojos llenos de una determinación dolorosa. Sí tengo. Porque si me escondo otra vez, sigo siendo suya. Él asintió en silencio. Le ofreció una pequeña daga de empuñadura tosca. No era elegante, pero cortaba. Esta fue mía en otro tiempo. Ahora es tuya. Alma la tomó sin hablar. Pesaba más de lo que esperaba. No por el metal, sino por lo que significaba. Poco antes del amanecer, el cielo cambió de color. La nave aterrizó lejos, pero sus motores retumbaban en el suelo. Se movían como hienas, rodeando, tanteando, esperando que alguien corriera. Gritaban su nombre por los altavoces, lo mezclaban con insultos y amenazas. Prometían castigos, cadenas, muerte. Ella salió a la entrada principal, con la prótesis brillante bajo la luz roja del horizonte, y la daga al costado. Soy Alma, gritó. Ya no me escondo. Una pausa. Luego los pasos. 4 figuras emergieron entre la niebla. 2 de ellos eran los mismos que la habían arrastrado por el cuello en aquella subasta. El tercero era un cazador de esclavos profesional. El cuarto, un aristócrata de mirada cruel, uno de los que había firmado su condena años atrás. La sonrisa que traía en el rostro era más peligrosa que cualquier arma. Has crecido, dijo él, como si observara a un animal amaestrado. Qué lástima que creas que eso importa. Sigue siendo parte de mi inventario. No soy nada tuyo, respondió Alma sin bajar la voz. Los hombres rieron. Avanzaron un paso más. Y fue entonces cuando Elías apareció desde lo alto, con una palanca de presión hidráulica en la mano. La arrojó con fuerza y derribó a uno de los hombres. Otro pisó una placa trampa y cayó electrocutado. Alma no dudó. Corrió, a pesar del dolor. Con la daga en mano, se lanzó sobre el tercero, cortándole el rostro de lado a lado. Cayó al suelo con un grito de espanto. Quedaba solo el aristócrata, retrocediendo, desconcertado. No me mates, suplicó. Puedo compensarte. Te daré más. Otra esclava. 2. Las que quieras. Ella avanzó, paso a paso. No con furia. Con dignidad. No soy tú, dijo. No necesito devolverte el daño. Solo necesito que desaparezcas. Y en lugar de matarlo, le cortó la capa, el emblema, el rostro con el que se mostraba orgulloso ante el mundo. Le quitó todo símbolo de poder. Luego lo dejó ir, desarmado, humillado, sin su presa. Cuando regresó a la estación, Elías estaba sentado, respirando con dificultad. Pensé que no volverías, murmuró él, medio sonriendo. Ella se arrodilló frente a él, le limpió el rostro y dijo con voz baja. Ahora ya nadie me lleva lejos de ti. Y por primera vez, no hubo cadenas, ni dueños, ni miedo. Solo 2 cuerpos cubiertos de sudor, sangre y dignidad. Juntos.
Vivos. Libres. Elías despertó con el cuerpo entumecido y la boca seca. La estación entera olía a humo, a sudor y a electricidad quemada. Había dormido apenas unas horas después del enfrentamiento, y lo poco que descansó fue entre espasmos. Cada músculo dolía, pero no se quejó. El aire aún temblaba. Algo no había terminado. Alma estaba de pie frente al ventanal roto, con la mirada fija en el cielo. El sol aún no salía del todo, pero las nubes estaban iluminadas por un brillo artificial que no venía de ningún amanecer. Una segunda nave descendía sobre el desierto. No hablaba. Solo observaba con la mandíbula apretada, los dedos crispados y la daga todavía en la mano, como si no hubiera soltado el arma desde la noche anterior. Elías se puso de pie. Caminó despacio hacia ella, cojeando. ¿Estás segura de que quieres pelear esto? Ella lo miró a los ojos. Estoy segura de que no quiero vivir corriendo. Entonces no corras, respondió él. La nave no era una patrullera, ni un simple vehículo de captura. Era un transporte pesado, de combate. Estaba marcada con el símbolo de la casa Barn, uno de los clanes esclavistas más poderosos del sistema. No venían a negociar. Venían a borrar lo que les avergonzaba, haber perdido a una esclava y haber sido humillados por un mecánico sin nombre. En tierra descendieron 8 hombres armados, y con ellos, un androide blindado de asalto. Las órdenes eran claras: captura viva si era posible, eliminación si no cooperaba. Nada debía quedar en pie. Elías activó la energía del núcleo secundario de la estación. Si el generador fallaba, todo estallaría en llamas, y lo sabía. Pero también sabía que no habría otra oportunidad. Alma lo observaba mientras él reconfiguraba las defensas improvisadas. Había dejado de ser un mecánico. Ahora parecía un general en su último bastión. Ella ajustó la prótesis. Se la había reforzado con una barra interna de titanio fundido, y aunque el peso le exigía el doble, también le daba el equilibrio y la potencia de un martillo. Cuando los enemigos llegaron a la entrada, no encontraron puertas ni negociaciones. Solo silencio. Y en medio de ese silencio, Alma se dejó ver. Caminó hacia ellos sola, sin levantar los brazos. Su rostro estaba cubierto por hollín, su cuerpo lleno de cortes, pero su mirada era cristalina. Los soldados vacilaron. Eso no es una esclava, murmuró uno. El androide fue el primero en moverse. Saltó hacia ella con una precisión mecánica. El impacto habría quebrado una columna, pero Alma giró y lo esquivó. La pierna reforzada se hundió en el suelo y lanzó una patada ascendente. El metal se estrelló contra el blindaje, generando un crujido sordo. No bastó para destruirlo, pero sí para hacerle perder el equilibrio. Rodó por la tierra como una bola de acero golpeada por una tormenta. Uno de los soldados apuntó. Antes de disparar, un tubo cayó desde lo alto y estalló contra su espalda. Era Elías. No tenía un arma tradicional. Usaba herramientas, fierros, piezas de maquinaria. Y cada golpe que daba era una declaración. No era un soldado. Era un hombre que había elegido quedarse. La batalla se volvió caótica. Alma luchaba como un torbellino. Cada movimiento era rápido, implacable. Usaba la prótesis como lanza, como bastón, como escudo. No tenía formación, pero tenía algo que nadie podía enseñarle: furia con causa. Cada herida que había sufrido, cada noche encadenada, cada silencio forzado, estaba en cada golpe. Elías era más calculador. No se movía con rabia, sino con precisión. Daba un paso, esquivaba, golpeaba. Su cuerpo estaba limitado por las heridas viejas, pero su mente era un arma. Lanzó una batería portátil a uno de los soldados. En contacto con el sudor, explotó en una descarga que lo dejó inconsciente. Pero la desventaja era clara. Eran demasiados. Por cada enemigo que caía, otro aparecía. El androide volvió a levantarse. Con un rugido metálico, embistió a Alma y la arrojó contra una pared. La piedra se quebró. Ella cayó al suelo, el cuerpo convulsionando por el golpe. El mundo le dio vueltas. Sintió sangre en la boca. Pensó que no podría levantarse. Y entonces lo escuchó. El grito de Elías. Giró la cabeza y lo vio atrapado por 2 soldados. Uno lo había herido en el costado. El otro preparaba una descarga letal. Algo dentro de ella se rompió. El dolor desapareció. El miedo dejó de importar. Se levantó. Con la prótesis hecha trizas y la sangre goteando por el rostro, gritó como nunca había gritado. No era un grito de dolor.
Era una canción salvaje. Su canción. La voz que una vez creyó perdida. Corrió. Se lanzó sobre el androide. No con técnica, sino con furia pura. Clavó la daga en una de sus ranuras de energía. Luego hundió la rodilla de metal directamente contra su núcleo. Chispas. Explosión. Caída. Se giró hacia los soldados. Uno de ellos retrocedió. Otro disparó. El proyectil rozó su hombro, pero no se detuvo. Tomó una barra del suelo y lo derribó de un solo golpe. Cuando llegó hasta Elías, aún estaba con vida. Agarraba su costado con una mano temblorosa. La miró y sonrió, con los labios llenos de sangre. ¿Lo ves?, dijo entre jadeos. Tú vales esto. Ella lo sostuvo, con las lágrimas cayendo sin permiso. No hables, idiota. Vas a vivir. Me debes mucho más que esta pelea. Él cerró los ojos un segundo. Lo sé. Te debo mi libertad. El último soldado corrió. No miró atrás. Había visto suficiente. La estación ardía en varios puntos. El cielo se cubría de humo. Pero en el centro de esa destrucción, entre cuerpos inconscientes, chatarra humeante y sangre seca, estaban ellos dos. Vivos. Juntos. Y por primera vez, dueños absolutos de sí mismos. El humo se disipaba lentamente sobre la estación. La estructura de metal aguantó más de lo que cualquiera hubiera imaginado. Algunas paredes estaban partidas, los cables colgaban como raíces quemadas, y el sistema eléctrico daba sus últimos parpadeos de vida. Pero seguía en pie. Elías estaba tendido en la camilla improvisada que Alma había armado sobre una mesa de carga, con su costado vendado con telas recicladas, el rostro pálido, pero sus ojos vivos, vigilantes, orgullosos. Cada respiración le costaba, pero no dejaba de mirarla. Ella caminaba por los pasillos destruidos con la misma prótesis reparada de urgencia, cada paso firme, decidido. Había transformado lo que quedaba de la estación en algo nuevo. No se trataba de volver a lo de antes, sino de construir algo con lo que había quedado. Habían pasado 5 días desde la batalla. Y nadie más volvió a buscarlos. Los registros de propiedad fueron borrados gracias a un acceso remoto que Elías logró antes de caer. La nave esclavista fue marcada como destruida. Para el sistema oficial, Alma había muerto en la revuelta. Ya no era una mercancía, ni un número. Era un error en los archivos. Y los errores, en aquel mundo, eran libres. Esa noche, la estación estaba en calma. El generador principal había vuelto a funcionar y la calefacción mantenía el aire tibio. Alma cocinaba algo simple, lo justo que podía reunir de sus reservas. Lo hacía mientras tarareaba. No una canción entera. Solo una melodía. Su voz era baja, apenas un susurro. Pero era suya. Elías la miraba desde la camilla, medio sonriendo. Así que si puedes cantar, dijo con tono suave. Ella lo miró por encima del hombro. Puedo hacer muchas cosas, murmuró, sirviéndole un plato caliente. Y la seguirás haciendo, dijo él, comiendo despacio. Claro que sí, respondió ella. Después de cenar, se quedaron en silencio un rato largo, sentados uno junto al otro, como si el tiempo no tuviera urgencia. Había una quietud distinta entre ellos, no forzada. Una especie de paz que se gana solo después de la guerra. ¿Y ahora qué?, preguntó él, con la voz ya más firme. Ahora lo reconstruiremos, dijo ella. Pero no como antes. Esta estación será un lugar de paso. Un refugio para otros. Hay más como yo allá afuera. Él asintió, con los ojos brillando. ¿Y tú?, preguntó ella, más baja. ¿Yo qué? ¿Te quedarás? Él no respondió con palabras. Solo extendió la mano y entrelazó los dedos con los de ella. No apretó fuerte. Fue un gesto simple. Real. Como si dijera, ya no necesito correr. Ella apoyó su cabeza sobre su hombro y respiró hondo. Su corazón latía despacio, pero con un ritmo nuevo. Ya no estaba a la defensiva. No esperaba traición. No temía el futuro. Había amor en esa estación rota. Silencioso. Profundo. Nacido de cenizas, herido, pero más firme que cualquier juramento. Meses después, la estación se había transformado. Los muros fueron reforzados. Los paneles solares reemplazados. La entrada tenía una nueva puerta, con una frase tallada a mano. Aquí nadie es propiedad. Aquí nadie se esconde. Llegaban viajeros. Algunos heridos, otros rotos. Pero todos encontraban techo,
comida y una mujer de mirada firme y andar marcado que les enseñaba a sostenerse por sí mismos. Alma, la que no fue salvada, la que se salvó a sí misma. Elías caminaba a su lado, con una leve cicatriz en el rostro, reparando cosas, arreglando motores, contando historias a los niños huérfanos que se acercaban por comida y terminaban quedándose por respeto. Una noche, mientras el viento soplaba suave sobre el techo, Alma salió a mirar las estrellas. Elías la siguió. No hablaban mucho últimamente, no porque no tuvieran que decir, sino porque ya no necesitaban decirlo. Ella se giró hacia él y le sonrió. ¿Te das cuenta?, susurró. ¿De qué? De que no estamos solos. De que ahora somos nosotros los que encendemos fuego para otros. Él la rodeó con un brazo y la acercó. Tú me encendiste a mí primero. Se besaron. Sin apuro. Sin dramatismo. Como dos seres que ya no se deben nada, porque lo comparten todo. Y esa noche, en ese lugar donde una vez solo hubo oscuridad, hubo calor, hubo amor, y hubo vida. Porque cuando todo parecía perdido, cuando el mundo los declaró rotos, ellos demostraron que el hierro y la sangre también pueden forjar hogares. Y que el amor no siempre llega como promesa. A veces llega como libertad.